tarde noche quiero hablar bajo el tema del Dios vivo me apoyaré. Del Dios vivo me apoyaré. Digo eso porque sé que varios están anotando. Del Dios vivo me apoyaré. ¿Qué es apoyarse en Dios? Cuando hablamos de apoyarnos en Dios, ¿de qué estamos hablando, iglesia? Hablamos de depositar tu confianza plena, seguridad y dependencia en Él. Apoyarse en Dios es sostenerse, es respaldo, es protección, es ayuda, es auxilio, es amparo, socorro, sostén y fundamento. Eso es apoyarse en Dios. Ahora, consideremos nuestros caminos cada día y hagamos del Espíritu Santo nuestra dependencia total. Si queremos ver victorias continuas, prosperidad, paz y días buenos, pongamos siempre a Jesucristo como nuestra ayuda, amparo, protección y fundamento en nuestro diario vivir, y veremos su mano poderosa obrando a nuestro favor. Comenzábamos leyendo 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, hablando del rey Asa. Muchos conocen la historia del rey Asa, muchos sí, muchos no. Ahorita vamos a ver un poco acerca de la historia del rey Asa. ¿Quién fue el rey Asa? ¿Qué hizo el rey Asa? Una de las cosas que debemos de hacer como cristianos cada día es apoyarnos en Dios. Apoyarnos, sostenernos de su mano cada día. Que cada día hagas del Espíritu Santo tu amigo. Que cada día hagas del Espíritu Santo tu socorro. Que cada día hagas del Espíritu Santo tu protección. Usted tiene que saber, iglesia, dónde está tu protección. Usted tiene que saber dónde se encuentra el amparo en los tiempos difíciles. Porque todos tenemos tiempos difíciles. Todos tenemos tiempos críticos. Tiempos de necesidad, tiempos de temor, tiempos difíciles, pero nosotros debemos saber dónde acudir en los tiempos difíciles. Tienes que saber con quién te vas a apoyar. Tienes que saber dónde puedes encontrar al Espíritu Santo. Tienes que saberlo, porque haciendo y obedeciendo la palabra, tú vas a poder salir de cualquier problema. Escúcheme bien. De cualquier problema. No importa qué problema estés atravesando, de qué magnitud, de qué índole. Tú tienes que saber que si tú buscas a Dios y haces de Dios tu apoyo, tú vas a poder salir de cualquier problema. Aunque no le veas salida, aunque lo veas difícil, aunque lo veas oscuro, aunque lo veas como un túnel que no tiene escapatoria, o un pozo cenagoso, como David decía, pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hay lodos cenagosos, hay pozos sin salida, pero desde ahí el Espíritu Santo escucha nuestro clamor y te saca a tierra firme. Pone tus pies sobre peña y Él endereza también tus pasos. Y no solamente los endereza, pone en tu boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Es el Dios poderoso que tenemos. Pero tenemos que saber, iglesia, dónde acudir en los tiempos difíciles. Quiero hablar el día de hoy del rey Asa. Dios le dio paz en derredor, por consiguiente, de buscar a Dios de todo corazón y caminar en rectitud delante de Jehová. El rey Asa fue rey de Judá. Si usted sabe la historia de los reyes, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, usted se va a dar cuenta de la historia de los reyes de Jerusalén y de Judá. Usted se va a dar cuenta que la mayoría de reyes no fueron conforme al corazón de Dios. Usted se va a dar cuenta que hubo más errores que más hombres que buscaron a Dios en cuanto a los reyes. Y Asa, vamos a ver la historia de Asa, porque Asa tiene una historia
tremenda. Una historia que nos lleva a reflexionar como cristianos. Mire, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Miren cómo comenzó este hombre, este rey. Comenzó haciendo lo recto. Comenzó buscando a Dios de todo corazón. No apartándose ni a diestra ni a siniestra. Empezó a caminar como Dios quería que caminaran los reyes. Él caminó conforme al corazón de Dios cuando empezó su monarquía. Cuando empezó a gobernar Judá, empezó, dice la Biblia aquí, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Usted tiene que preocuparse en hacer lo recto y lo bueno delante de Dios. Usted tiene que preocuparse, mi hermano, en buscar a Dios, serle fiel, caminar como Dios quiera y olvídese de los demás. Porque muchas de las veces queremos agradarle a todos, pero no se puede. Llama. Muchas de las veces queremos agradarle a medio mundo y no vas a poder. Tu preocupación es agradarle a Dios. Tu preocupación es de que tú le seas fiel a Dios. Tu preocupación es que tú vivas rectamente como Dios quiere. ¿Y como Dios quiere? Conforme a su palabra. Por eso la dejó aquí. Porque es un manual de instrucción a nuestras vidas. Mire, Asa hizo muchos hechos maravillosos. Dios le concedió muchos hechos a Asa. Y se los voy a desglosar en un par de minutos, nada más. Lo primero que hizo Asa, algo que a Dios le agradó, fue que quitó los lugares altos y quitó los altares. Eso fue lo primero que hizo Asa. Cuando Asa entra a la monarquía, dice la Biblia, hay versículo 3, porque quitó los lugares los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Cuando empezó el rey Asa a gobernar, dice que lo primero que hizo fue quitar la idolatría, quitar el pecado que había en el pueblo de Judá. Porque si usted se da cuenta, algo que me impactó muchísimo, capítulo 15, versículo 3, ahí mismo, 15:3 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ahí mismo, no me voy a pasar a más capítulos, todo lo voy a agarrar de ahí. Dice la Biblia, 15:3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Usted sabe lo peligroso que era eso? ¿Usted sabe lo peligroso que es un pueblo que no camina en la ley de Jehová? ¿Usted sabe lo peligroso que es cuando hay un sacerdote que no ejerce su sacerdocio? ¿Usted sabe lo peligroso que era en aquellos tiempos? Y lo sigue siendo al día de hoy. Me hace acordarme de Elí, porque dice la Biblia que en aquellos tiempos no había visión con frecuencia y la palabra escaseaba en aquellos días. Y como la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia, había pecado. Exactamente pasaba lo mismo aquí en los tiempos de Asa. Dice la Biblia que no había ley, que no había verdadero Dios y que no había sacerdote que enseñara. Porque el sacerdote tenía el deber, la obligación de enseñar al pueblo de Dios. ¿Qué enseñaba? La palabra. Enseñaba los mandamientos, enseñaba los estatutos, enseñaba los preceptos, enseñaba todo para que el pueblo se pudiera corregir. Donde no hay enseñanza, no hay corrección. Le vuelvo a repetir, donde no hay enseñanza, no hay corrección. ¿Qué es lo que corrige al pueblo? La palabra. La palabra es la que te instruye. Dice la Biblia que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y te dice por qué? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que me da a entender que la palabra tiene esa utilidad de enseñarme, de corregirme cuando no me gusta. Porque hay palabras que son duras. Por eso le decía a Pedro, Señor, tu palabra es dura. Sí, Pedro, es dura. ¿Te quieres ir con ellos? No, Señor, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, la palabra tiene como beneficio enseñarnos, conducirnos, guiarnos, enderezar nuestros caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Creemos que vamos bien, creemos, pero muchas veces no estamos bien. Entonces, en aquellos tiempos, dice la Biblia claramente, muchos días. Cuando dice muchos días es por mucho tiempo. Por mucho tiempo Israel ha estado sin verdadero Dios. Ha estado sin sacerdote, sin ley. Por eso cuando entra el rey Asa, lo primero que hace fue quitar los altares y los lugares altos. Limpió Judá de su idolatría y pecado. Asa no podía empezar a buscar a Dios sin antes primero limpiar, quitar, quebrar y destruir el pecado de Judá. Asa no podía empezar a tener una comunión con Dios si primero no quitar, destruir el pecado. Si Asa quería estar en un mismo sentir con Dios y estar bajo una sola coalición, acuerdo y unión, y tener una comunión limpia, recta y estrecha, y la presencia de Dios habitara sobre Judá, tenía que quitar. Si Asa quería tener una buena comunión con el Espíritu Santo, si Asa quería tener la presencia de Dios reposando sobre el pueblo, si Asa quería tener una amistad con el Espíritu de Dios, primero tenía que quitar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que primero tenemos que quitar lo que está dentro de nuestro corazón. Los altares que posiblemente todavía tenemos dentro de nuestro ser. ¿Cómo? Sí, hermano. Hoy en día hay miles y miles de cristianos que aún tienen cosas del pasado, tienen pecados ocultos. Pecados ocultos. Que aún practican el pecado a escondidas. Donde nadie los ve. Es que aquí no me ve mi pastor, no me ve la pastora, no me ve mi mamá, mi papá, nadie me conoce, nadie me sabe. Ajá, nadie te sabe, pero Dios sí te sabe. Amén. Dios sí te sabe lo que estás haciendo, lo que estás pensando. Dios sí lo sabe. Y lo primero que hizo Asa fue quitar, fue destruir, fue limpiar el pecado de Israel. El pecado que estaba en Judá gobernando. Porque o bien gobernaba la santidad de Dios, o bien gobernaba el Espíritu Santo. Una de dos. En el corazón del hombre no puede gobernar dos señores. O bien te gobierna el Espíritu Santo, o bien te gobierna el pecado, mi hermano. Pero no puede habitar Dios en un corazón sucio. Dios no puede habitar en un corazón contaminado y corrompido de pecado. Dios nos está hablando el día de hoy a quitar lo que no le agrada a Dios, a limpiar todo aquella basura, porque el pecado es basura, el pecado corrompe, el pecado ensucia, el pecado contamina el corazón del hombre. Y Dios, cuando entra Asa, como Asa quería tener esa comunión, esa coalición, esa unión, tenía que primero derribar. Primero tenía que derribar.
Si tú quieres caminar con Dios, si tú quieres tener una comunión con Dios, primero es necesario limpiar el corazón, para que venga el Espíritu Santo y pueda morar en nuestros corazones. Mientras haya pecado, el Espíritu Santo no puede morar ahí, porque se necesita un corazón que le diga: Señor, límpiame. Primero reconocer, Señor, soy pecador, me arrepiento, todavía me gusta fornicar, no me he casado, pero ya ando fornicando, tengo relaciones sexuales antes de tiempo sin haberme casado, es fornicación, y la fornicación es pecado. Señor, estoy engañando a mi esposo y ya estoy casado, eso se llama adulterio y es pecado. Y te puedo mencionar muchos pecados, pero no me alcanzaría el tiempo. Lo que quiero decirte, iglesia, es que reflexionemos y consideremos cuáles son nuestras debilidades. Y digamos: Señor, yo te necesito, límpiame, porque si quiero que tu presencia me acompañe, si quiero que tu Espíritu camine conmigo, necesito estar bien delante de ti. Quiero la amistad de Dios, quiero la unión con el Espíritu Santo. Entonces necesito empezar por quitar, necesito empezar por destruir todo pecado. Lo segundo que hizo el rey Asa, mandó a Judá a buscar a Dios y a obedecer la ley y sus mandamientos. Ahí en el versículo 4 se lo puede ver. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Miren lo que hizo el rey Asa. Cuando ya limpió la idolatría que había en el pueblo de Israel, que había en el pueblo de Judá, les dijo al pueblo que empezaran a buscar a Dios. Que empezaran a buscar a Dios, sus mandamientos, su ley. Aquella ley, aquel mandamiento que ellos mismos habían quitado, que habían desobedecido y que habían quebrantado por mucho tiempo. Les amonestó al pueblo: regresen a Dios, vuelvan otra vez a buscar a Dios, vuelvan otra vez a obedecerle, vuelvan. Les está animando a volver a la santidad, volver a la consagración, volver a la comunión con el Padre, a volver a Él. Hermanos, hoy en día lo que se carece mucho en las iglesias es hablar acerca de la santidad, de volvernos a Dios, de regresarnos a Dios. La palabra aún no cambia. En aquellos años, los profetas Jeremías, Ezequiel, Isaías, esos profetas hablaban de volver a Dios otra vez, y Él enderezará nuestros caminos. Volveos a Dios. Cansados los profetas. ¿Y qué hacía el pueblo? Los apedreaban, los mataban, porque no querían escuchar eso. Hoy en día falta ese tipo de enseñanza. Es cierto, pastores, predicadores que están predicando la palabra, de animar, de exhortar, de incitar al pueblo a volver a la senda antigua. Vuelve otra vez a hacer las obras que hacías antes, vuélvelas a hacer. Vuelve a enamorarte de Dios, vuelve a hacerlo como antes. Vuelve a entregarte, a apasionarte por Él como lo hacías antes. Y eso hoy en día no lo escuchamos, lamentablemente, el volvernos a Dios. Cuando Asa le dice al pueblo, dice que les mandó. Aquí les mandó, fue una obligación. Era el rey. Él era el rey, les ordenó a que volvieran a buscar a Dios, su ley, sus caminos. Y mire, el tercer punto que hizo Asa: edificó ciudades fortificadas y las cercó de muros con torres, puertas y barras. Ahí en el versículo 6 dice:
y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. La prosperidad vino por algo, por buscar a Dios. Ahí lo voy a recalcar claritamente. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado. Y la causa de esto fueron prosperados. No hay de otra. ¿Quieres prosperidad? Entonces busca a Dios. Ahí está la clave. Lo que me gusta en este punto que yo veo, cuando Asa quita, limpia el pecado, dice que manda a buscar al pueblo para que vuelva a la consagración, vuelva a la santidad con Dios. Y después Asa lo que hace fue edificar muros, a edificar lo que estaba caído, acercar la ciudad con torres, con barras, acercar la ciudad. Y usted se preguntará, ¿por qué hizo esto Asa? Si usted se da cuenta, en aquellos tiempos, una ciudad no podía estar sin protección. Todas las ciudades tenían que tener protección. Tenían que tener muros, tenían que tener torres de vigilancia. La ciudad no podía descansar. La ciudad tenía que estar siempre vigilante. Y tenían que construir buena artillería, tenía que construir buenos fundamentos. Para cuando llegara el enemigo contrario, la ciudad pudiera estar protegida con muros. Lo que me impacta en este punto es que el rey Asa, como buscaba a Dios, como empezó a buscar su presencia, Dios le dio paz. Algo que recalca mucho el capítulo 14 y el capítulo 15 es paz, 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 paz. Yo me estuve dando cuenta de eso. Estuve leyendo todo el capítulo 14 y todo el capítulo 15. Y lo que me di cuenta es que la palabra paz la repite mucho aquí. Y busqué a Dios, y buscaban a Dios, y buscaban a Dios, y Dios le daba paz, y Dios le daba paz, y Dios le daba paz. ¿Saben por qué? Porque la paz es muy necesaria. Te podrá faltar dinero, pero si tienes paz, tú vas a poder salir adelante. Te podrá faltar la salud, pero si tú tienes paz, tú vas a poder seguir marchando. Te podrá hacer falta todo, pero si dentro de ti está la paz, hermano, es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 habla de los frutos del Espíritu Santo. Y la paz es un fruto. Por eso, cuando Asa busca a Dios, Dios también le da paz. Y en esos años de paz, vemos a un hombre que no se queda con los brazos cruzados. Empieza a edificar. ¿Qué te quiero decir con esto? En los tiempos de paz, no debemos bajar la guardia, sino aprovechar para seguir edificando y estar listos contra el enemigo. Cuando hay paz, en los tiempos de sosiego, aprenda esto que le voy a decir. Cuando todo está bien en tu hogar, cuando tú ves prosperidad en tu hogar, cuando tú ves que tus hijos están bien, tu economía está bien, tu matrimonio está bien, todo marcha bien, es tiempo para edificar. No te puedes quedar con los brazos cruzados. La palabra de Dios es clara. Y dice en Efesios, y habiendo acabado todo, está firmes. Tú no te puedes quedar, todo está bien, me voy a ir a comer unos camarones. Claro, no digo que sea malo, pero hay gente
Hay gente que cuando tiene paz, cuando todo está bien, no buscan a Dios. No buscan la presencia de Dios, porque como todo les va bien, como tienen salud, como tienen dinero, como tienen todo a su alcance, no buscan a Dios. Piensan que es tiempo de estar acostados sin buscar la presencia de Dios, y es el peor error que puede cometer un cristiano. Dejar de edificar en los tiempos de paz. En los tiempos de paz, de sosiego que Dios te da, es para que los aproveches buscando más a Dios. Para que aproveches el tiempo. Aprovecha el tiempo en buscar a Dios. Aprovecha el tiempo que tengas. Dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprender a aprovechar el tiempo. Aprovecha tu tiempo, los tiempos de sosiego, de paz que Dios te regala, porque la paz es un regalo de Dios. Cuando Dios te da paz, aprovéchalo para buscar a Dios, para edificar, para estar orando. La oración es como un muro de protección. La oración, el ayuno, la palabra son como muros, como torres de vigilancia, de protección. Somos atalayas, y lo dice Ezequiel. Somos atalayas. El atalaya no puede estar dormido. El atalaya siempre está en las alturas. El atalaya siempre está en la torre de vigilancia, cuidando, y al pie de la trompeta. Para cuando ve que se acerca el enemigo, entonces agarra la trompeta y la suena, en señal de que se acerca el enemigo. Un atalaya no puede estar dormido. Es una persona que vigila día y noche. ¿Qué te quiero decir? No te duermas. No te duermas. Gloria a Dios, aleluya. No permitas que el sueño te venza. Tienes que aprovechar los tiempos. Tienes que saber que los tiempos de refrigerio son para buscar a Dios, son para doblar rodillas. Porque entonces viene el tiempo malo. Como a todos nos llega el tiempo malo. Llega el tiempo malo. Y ahí sí queremos correr. Señor, ayúdame. Señor, protégeme. Señor, sácame. Señor, líbrame. Pero te dejó tiempos de paz, tiempos de refrigerio. ¿Y qué hacías en esos tiempos? ¿Te ibas a la playa? ¿No venías a la iglesia? ¿Te ibas a comer? ¿Te ibas a la fiesta? ¿Te ibas a la parranda? ¿Te olvidaste de todo? ¿No doblabas rodillas? ¿Te ponías a ver la televisión, las novelas? Y no aprovechaste el tiempo. El día malo nos va a llegar a todos. La Biblia dice, está firmes. Y después de haber acabado todo, está firmes. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no te sabes mantener delante del enemigo, te va a destruir. Si no te sabes mantener delante del enemigo, te va a destruir. Vas a ser presa fácil, porque en tu vida no hubo oración. En tu vida no hubo una vida en rectitud. Por eso Asa, lo que me gusta aquí es que él aprovechó el tiempo para edificar. Hubo paz, no hubo enemigos. ¿Y qué dijo Asa? Vamos a edificar, vamos a poner muros, vamos a poner puertas, vamos a levantar la ciudad. Porque ese es un verdadero hombre de Dios, de visión. Los hombres de visión, los verdaderos hombres de visión, los verdaderos mujeres, las mujeres que buscan a Dios, los hombres que buscan a Dios tienen visión y siempre están más adelante que cualquier otra cosa, siempre. Cuarto punto que él hizo, que yo vi aquí, tuvo un gran ejército. Cuando Asa limpió, cuando Asa, dice la Biblia, mandó a buscar al pueblo a Dios, cuando Asa edificó, dice la Biblia, que se rodeó de grandes hombres. Mire, ahí mismo en el versículo 8, tuvo también Asa
ejército que traía escudos y lanza. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudo y entesaban arcos. Todos hombres diestros. ¿Y se da cuenta? Eran hombres que entesaban arcos y diestros en batalla. Asa se rodeó de hombres valientes, fuertes, de destreza en combate, hábiles, entrenados para la guerra, de carácter, firmes y sin retroceso. Asa, cuando hace todas estas cosas, lo siguiente que hizo fue levantar un ejército. Levantar hombres, escoger hombres de guerra. Porque Asa, cuando hubo construido la ciudad con muros, con puertas, con barras, con baluartes, tuvo que tener un ejército al pie de él. Para cuando viniera la guerra, mandar al ejército que él tenía. Lo que me gusta en este versículo es que él escogió hombres que entesaban arco y hombres que eran diestros en batalla, hábiles, de experiencia. Hombres que sabían usar el escudo, la lanza, que eran certeros en tirar. Eran hombres poderosos en batalla. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Rodéate de gente espiritual de guerra. Firmes, valientes, que te respalden en los tiempos malos a través de la oración. Cuando Asa pone protección, se rodea de hombres poderosos, de hombres que si él les decía, vamos a la guerra, eran hombres que no se echaban para atrás, eran hombres sin retroceso, eran hombres valientes, aguerridos, hombres que tenían puntería, que sabían manejar la artillería, eran hombres poderosos en batalla y diestros. Tenemos, iglesia, que saber rodearnos de gente que pueda interceder en los tiempos difíciles. Aprende a rodearte de gente espiritual. Gente que tú sabes, hermanos de la iglesia, que tú sabes que tú les ves un potencial. Que tú les ves una vida espiritual. Que tú puedes contar con ellos en los tiempos difíciles. Que tú puedes contar con ellos. Que tú puedes decirle, ¿sabe qué, hermano? Estoy pasando por una situación difícil. Ore por mí. Lléveme en sus oraciones. Y tú sabes que lo va a hacer. Porque muchas veces uno puede decir, hermano, lléveme en sus oraciones. Por favor, a veces ni el hermano ora por sí mismo, conti más por ti. Te va a decir que sí. Ah, sí, hermano, estoy orando por usted. Dice mi abuelita, ni por la comida oran, conti más por otra persona. Es cierto. Rodéate de gente que tú sabes que cuando tú le cuentas algo a alguien, cuando tú le cuentas tu necesidad, cuando tú le cuentas lo que te está pasando, vas a escuchar de ellos palabra de verdad. Vas a escuchar palabra de sabiduría en sus labios. Vas a escuchar de ellos palabra que te motive y que te aliente. Rodéate de gente, de hermanos, que tú sabes que son intercesores, que son de fe, que son valientes, que tú sabes que no han retrocedido, sino que se han mantenido en oración, que se han mantenido siempre bajo la cobertura del Espíritu Santo. Rodéate de ese tipo de gente. Sepa escoger gente que vale, porque buscan la presencia de Dios. Mire, mi hermano, yo por ejemplo, yo a nadie le cuento mis problemas, a nadie. No me gusta, pero yo tengo gente que yo le puedo contar lo que yo tengo. Yo tengo gente específica, gente que yo sé que si yo me acerco, yo voy a encontrar una palabra de aliento. Yo lo sé, de antemano yo lo sé. Y también sé que si yo estoy mal, voy a encontrar una palabra de exhortación, también lo sé.
y que tienen autoridad para poder amonestarme, también lo sé. Porque no todo el tiempo se trata de que te den todo por tu lado. También hay tiempos donde te van a amonestar. Te van a decir, hey, estás mal, corrígete. Y cuando reciba corrección, no se moleste, tómelo. Diga, sí, me hace falta, es cierto, tiene razón. Porque en la corrección está la victoria. En la corrección está la sabiduría. En la corrección vas a encontrar rectitud. En la corrección. Y algo que hizo Asa fue que se rodeó de gente de guerra. Y último punto que yo veo aquí en Asa, que reparó el altar de Jehová y prometieron toda Judá solemnemente buscar a Jehová. Después que Asa hizo todo esto, el rey Asa dice que juntó al pueblo, lo junta a los de Benjamín, a los de Judá, y hacen una promesa delante de Dios. Prometieron buscar a Dios de todo corazón. Una promesa, dice la Biblia, que se reunieron, hicieron un gran sacrificio. Y ahí en ese sacrificio prometieron a Dios buscarlo de todo corazón. Y aquel que no lo buscara, sea grande o pequeño, iba a morir. Así fue el mandato de Asa. Mire, ahí mismo, el versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Mire, ¿qué palabra fue aquí? No importaba. Ellos hicieron un pacto delante de Dios, de buscarlo de todo corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y aquel que no le buscara, moriría. Era una ley que había establecido él. Versículo 15 dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y mire otra vez, y Jehová les dio paz por todas partes. Les dio paz por todas partes. Porque juraron. Dicen que lo hicieron de voluntad. Lo hicieron con todo su corazón, aquel juramento de buscar a Dios. Voluntariamente. Fue algo que mandó el rey Asa. Pero mire, algo que me impresiona en la historia también, que después de que hicieron todo esto, dice la Biblia, pasando el tiempo, se levanta los etíopes, se levantó Sera, dice la Biblia que se levanta este etíope, se levanta este rey contra Asa, porque como les dije, hay tiempos de paz, pero también hay tiempos donde también hay tiempos de guerra. Hay tiempo para todo, lo dice Eclesiastés, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo de paz, tiempo de guerra, tiempo para abrazar, tiempo para no abrazar, hay tiempo para todo. Y a Asa le llegó el día malo. Aunque Asa amaba a Dios, aunque Asa buscaba a Dios, aunque Asa había quitado la idolatría, aunque Asa había hecho cosas grandes, maravillosas, le llegó el día malo. Por eso no se asuste. Que diga, ¿pero por qué me llegó esto? ¿Pero por qué yo, Señor? Hermano, a todos nos llega el día malo, a todos. Tanto el que está en justicia y tanto el que está en injusticia, tanto el que está en santidad y el que no está en santidad, nos llega el día malo a todos. Pero ¿qué vas a hacer en el día malo? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer en el día malo? ¿Vamos a correr? ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a quejarnos? ¿O vamos a clamar a Dios? Y algo que hizo Asa fue que clamó a Dios. Dice la Biblia que Sera, el etíope, llegó con 1,000,000 de personas
y con muchos carros a caballo. Dice que llegó en contra del rey Asa para destruir a Judá. Pero algo que dice en el versículo 11, 14, 11, fue donde empezamos a leer. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Está reconociendo su grandeza. Le está diciendo: Señor, para ti no hay imposible. Para ti no hay imposible. Tú me puedes dar la victoria, Señor. Para ti no hay diferencia en lo grande, en lo pequeño, en lo mucho, en lo poco. Tú puedes darme la victoria. Lo está reconociendo a Dios. Y después le dice: ayúdanos, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Era su Dios. Por eso podía acercarse confiadamente, porque vivía una vida en rectitud. Ayúdanos. Algo que yo me pregunto muchas veces es eso: ¿por qué el cristiano, cuando se ve en tiempos de tribulación, por qué les cuesta decir: ayúdame, Señor, ayúdame? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estaba platicando con el Espíritu Santo la otra vez y le decía: Señor, ¿por qué? Están en tiempos difíciles, están pasando tiempos de escasez, de enfermedad, de